Bendiciones, el Padre te bendiga, estamos conectados. Ministerio de Senda Antigua, ya estamos en Estados Unidos, Arizona, Phoenix, damos gracias al Padre. Yahweh te bendiga. Vamos a tener entonces hoy una palabra de ministración que, que el Padre ha permitido poder predicar hoy. Un tema muy importante que tiene que ver con la muerte espiritual. Así que damos gracias al Padre. Vamos a comenzar entonces con una oración, una tefilá al Padre, para que nos hables, nos ministre a través de su Espíritu. Así que damos gracias al Padre ya. Estamos aquí junto con hermanos en Estados Unidos, Arizona, Phoenix. Así que Yahweh te bendiga y vamos a iniciar con una oración para que podamos entregar este mensaje al Padre, que pueda ser de bendición para todo aquel que lo escuche y pueda recibir el mensaje de hoy. Gracias, Padre, te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por estar una vez más aquí en Estados Unidos predicando tu palabra, tu verdad. Que este mensaje pueda ser de bendición a todo aquel que lo escuche, a tus hijos, toda persona que esté escuchando este mensaje pueda entender, pueda discernir este mensaje para cada uno de sus vidas, para cada uno de sus corazones. Que tú puedas estar llevándote toda carga, toda preocupación, toda aflicción, todo lo que esté pasando tus hijos, tú puedas estar obrando. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, yo te doy gracias. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces el mensaje de hoy. Es un mensaje muy importante de estudiar, un mensaje que tiene que ver con la muerte espiritual. Es un mensaje bastante importante de entender, de conocer como hijos de Yahweh, dentro del pueblo de Yahweh, porque muchas veces nosotros estudiamos la Biblia, estudiamos las Escrituras, y sabemos que existe el pecado, sabemos que la paga del pecado es muerte, como dice la Escritura, que el pecado nos separa del Creador. Sabemos que mucho acerca de este tema, pero no conocen, muchos hijos de Yahweh no conocen el término muerte espiritual. Entonces este mensaje es un mensaje muy importante de conocer y de entender. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el plano espiritual. Un hijo o una hija del padre necesita aprender a vivir en el mundo espiritual. Si no aprendemos a vivir en el mundo espiritual, no podremos realmente servir a Yahweh, no podremos obedecer a Yahweh. ¿Por qué? Porque al ser ignorantes, al ser personas que no tienen la profundidad espiritual, lo que sucede es que el enemigo aprovecha ventaja y nos puede llegar a destruir. Entonces, ¿qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual está en sí regida o tiene de base el pecado. ¿Por qué? Porque desde el principio Yahweh creó al hombre, luego creó a la mujer de la costilla del hombre y formó el matrimonio, formó la familia. Yahweh claramente dijo que de todo árbol pueden comer, de todo fruto de la tierra del huerto del Edén, en Génesis 1, pero el árbol del conocimiento del bien y el mal no podrían comer. ¿Por qué? Porque en ese árbol estaba Satanás. ¿Por qué? Conociendo el bien, conoció el mal. Se fue a rebeldía delante del Creador. Entonces vemos que en Génesis 1, aquellos que han estudiado el libro de Génesis saben la historia que Eva come del fruto prohibido y le da a Adán. Cuando Adán come el fruto, cae en pecado no solo él, no solo Eva, sino toda la creación. Entonces lo que vemos es que antes de que Adán y Eva cometieran desobediencia, porque el pecado es una mancha negra espiritual en el interior del ser humano, para que se entienda, el pecado es algo oscuro, el pecado es algo que es en contra de lo que Yahweh determinó.
En otras palabras, es desobediencia. Cuando el pecado entra, se distorsiona todo, se contamina todo. Pero antes que el pecado entrara en el hombre y en la naturaleza, en la creación, el hombre era santo, era en sí apartado para Yahweh, era eterno, no tenía obviamente pecado, no había mancha, no había error, era un ser espiritual y a la misma vez era eterno. Ahora, cuando él peca, él desobedece la orden de Yahweh, no solo él, no solo Eva, sino toda la creación es contaminada. De ahí viene la consecuencia del pecado, que es la primer muerte. ¿Y qué es la primer muerte? El envejecimiento. Nosotros envejecemos, nos ponemos viejos, ancianos, hasta llegar a un punto que morimos. La muerte, como dice la Escritura, la primer muerte es la natural, la física. La natural entre comillas, porque es por causa del pecado. Todos nosotros venimos de una naturaleza humana caída desde el principio de Adán, desde el principio de la creación. Por causa del pecado, envejecemos y morimos. Ahora, cuando entra el pecado en el hombre y en la creación, entra la muerte. Y la muerte es un espíritu, creado obviamente por Yahweh. ¿Por qué? Porque la consecuencia del pecado es muerte. Ahora, hay dos tipos de muerte. Está la muerte física, que es por medio del pecado, pero también la muerte espiritual. Cuando Adán peca, no solo le entra la muerte física, por consecuencia es el envejecimiento y la muerte, sino que también muere espiritualmente. ¿Y qué significa la muerte espiritual? No tener intimidad con el Creador, no caminar con Yahweh, no tener una relación con Él. Porque dice Génesis que Adán caminaba con Yahweh. Tenía una relación, tenía una intimidad, tenía una vida espiritual. Ahora, ¿por qué Yahweh crea al hombre a su imagen y semejanza? A imagen de Yahshua, de su hijo, a semejanza de hijo y padre, intimidad. El propósito de Yahweh con Adán, con el primer hombre, era que caminara con él, que tenga intimidad, que tenga una relación. Por causa del pecado, se cortó esa relación y entró la muerte física, pero también la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es no tener una relación con el Creador, no tener una relación con el Padre. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? A partir de Adán y toda la descendencia humana, comenzó a caminar fuera de la voluntad de Yahweh. Hubieron pocos hombres que caminaron con él. Enoc fue uno de ellos. Luego fue Noé en diferentes tiempos. Y vemos que hombres como Moisés, como Josué, etcétera, caminaron con Yahweh. Tenían una vida espiritual con él. ¿A través de quién? A través del Espíritu de Santidad. Tenían una vida, tenían una relación. Pero el pecado trajo la muerte espiritual en el ser humano. Entonces, toda persona que nace en esta tierra, sea hombre o mujer, nace muerto espiritualmente. Yahweh creó al hombre del polvo. Polvo eres, al polvo volverás. Del polvo formó al hombre. Nuestros componentes, nuestros elementos humanos está compuesto con tierra y agua. Y esto está totalmente comprobado por estudios que han hecho. Y dice la Escritura que Yahweh sopló aliento de vida. ¿Qué es el aliento de vida? Es su espíritu. Y del hombre, de ser barro, fue carne. ¿Y qué hizo Yahweh? Sopló vida, energía. Y es eso el espíritu. Nuestro espíritu es como la batería que nos da energía para vivir. ¿Y qué creó?
creó la nefesh, en hebreo, que es el alma, el ser, la identidad de la persona. Le puso una nefesh, un alma a Adán. Y el alma que hace en el ser humano, sea hombre o mujer, separa del cuerpo y del espíritu. ¿Y cuál es la identidad de la persona? Su alma. Entonces Yahweh crea al hombre con cuerpo del polvo, crea la nefesh, crea el alma, que todas las almas vienen de él, y el espíritu viene en el hombre a través del espíritu de vida. Entonces ahí fue un ser viviente. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y vemos que cuando el hombre o mujer nace del vientre de su madre, ya nacemos con una naturaleza caída. ¿Qué es caída? En pecado. Como dice la Escritura, mas todos fuimos destituidos de la presencia de Yahweh por causa del pecado. Romanos 5 dice que por un hombre entró el pecado en la humanidad, que fue Adán, pero por un hombre se venció el pecado, que fue Yahshua, que derramó su sangre. Entonces vemos que todo ser humano que nace en esta tierra está muerto espiritualmente. ¿Qué significa estar muerto espiritualmente? Tienen cuerpo, tienen alma, pero su espíritu está muerto, está en oscuridad. ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque genéticamente todo ser humano viene ya bajo pecado, bajo mancha, oscuridad, tinieblas y aún maldad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el antiguo pacto, la única manera de poder estar en santidad, obedecer a Yahweh y poder agradarle a él era en obediencia y en fe. Pero Yahweh hace un nuevo pacto por medio de su Hijo, y por medio de la sangre del Mesías, él hace un nuevo pacto en que por medio de su sangre perdonaría todos nuestros pecados. Y hay una ley espiritual que él determinó desde el principio, que para que haya perdón de pecados tiene que haber derramamiento de sangre, y no cualquier sangre. Entonces dice la Escritura que él fue como cordero llevado al matadero, derramó su sangre y por medio de su sacrificio una vez y para siempre nos perdonó de todos nuestros pecados. Entonces esa persona que caminó 10, 15, 20, 30 años sin conocer al Creador, sin aceptar al Salvador del mundo, al Hijo de Yahweh, cree en lo que él hizo por medio de la fe, que a través de la sangre de él espiritualmente puede ser libre de toda condenación, de todo pecado, de toda maldad. Esa persona, de estar muerto espiritualmente, vuelve a nacer. Cuando dice Juan capítulo 3, le dice el Mesías a un doctorado de la ley que tenía mucho conocimiento, que se llamaba Nicodemo, un fariseo, le dice: para entrar al reino de los cielos tienes que volver a nacer. ¿Y de qué manera? ¿Volver al vientre de mi madre? No, vos que conocés la ley, la Torá, ¿acaso no sabes esto? Para entrar al reino de los cielos hay que volver a nacer en agua y en fuego. ¿Y qué es en agua y en fuego? En bautismo y en llenura del Espíritu de Yahweh. Entonces vemos que para volver a nacer necesitamos creer en el Mesías. Y que por medio de su sangre, teniendo fe, espiritualmente el Espíritu de Yahweh viene y le da vida a nuestro espíritu que estaba encarcelado por medio del pecado en un plano espiritual, porque el hombre natural no puede percibir, no puede discernir, no puede entender la obra del Espíritu de Yahweh, porque esto se discierne espiritualmente. Viene el Espíritu de Yahweh, le da vida al Espíritu, y esa alma oscura, esa alma en tinieblas, esa alma que está totalmente llena de esclavitud, de pecado y de maldad, es libre. Ya no hay condenación. Por medio de la obra del sacrificio de Yahshua, por medio del Espíritu, esa persona vuelve a nacer
¿Por qué? Porque nace espiritualmente. Todo ser humano que sale del vientre de su madre está muerto espiritualmente. Por eso no puede entender la obra del Espíritu de Yahweh. No puede entender que el Espíritu de Yahweh puede traer liberación, restauración, sanidad. ¿Por qué? Porque está totalmente bajo este sistema humano y no bajo el plano espiritual. Entonces todo aquel que acepta al Mesías recibe el Espíritu de santidad y vuelve a nacer. Comienza a ver el mundo espiritual. Comienza a comprender las verdades de Yahweh. Comienza a entender las escrituras y se da cuenta que él vivía un engaño. Que él vivía bajo el pecado. Por eso dice Pablo, estaban bajo la esclavitud del pecado, pero ahora han sido libres. Ya no están bajo la ley del pecado, que es muerte, sino están bajo la gracia, el favor inmerecido que Yahweh nos dio por medio de su Hijo. Entonces, ¿qué es la muerte espiritual? Es lo que el hombre tiene cuando viene a la tierra, sea hombre o mujer. Y solamente la sangre del Cordero puede limpiarnos y puede darnos vida y tener una vida espiritual. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener la oportunidad de la que tenía Adán antes de pecar. Caminar con Yahweh, con el Padre, con el Creador de los cielos y la tierra, en esta tierra por medio de su Espíritu. Entonces la muerte espiritual existe, es real. Y hoy millones de personas están bajo una muerte espiritual. Satanás los engaña a muchos por medio de las religiones. Y ellos creen que por medio de las religiones pueden acercarse al Creador, pueden recibir perdón de pecados, pueden tener una vida espiritual, y es realmente un engaño. Porque hay un solo camino, una sola verdad en este mundo, una sola vida eterna, que es Yahshua, el Hijo de Yahweh. Por eso tenemos que entender que existe la muerte física, que es la muerte por causa del pecado de la humanidad, pero también la muerte espiritual. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos tener una vida espiritual aceptando el Hijo de Yahweh y caminando en obediencia a Yahweh? ¿Por qué? Porque por medio de su Espíritu es que nosotros comenzamos a ser nuevas personas espiritualmente hablando. La Escritura dice que las cosas viejas pasaron. ¿Qué está hablando? Aquellos que vivían muertos espiritualmente. He aquí son hechas nuevas. ¿En qué? En el sacrificio del Mesías. Y muchos son bebés espirituales. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a vivir espiritualmente, cuando uno comienza a tener una vida espiritual, comienza a aprender, a comprender, a ver cosas que antes no entendía, que no comprendía, que no veía. Por eso aquel que nace de nuevo comienza a tener una vida espiritual que nunca tuvo. Ahora, la muerte es consecuencia del pecado. Y la muerte espiritual también. Pero solo aquel que tenga Yahshua, el Hijo de Yahweh, solo aquel que nazca de nuevo, podrá vivir una vida espiritual. Tenemos que entender que el hombre sin Yahweh, ser humano, el hombre sin Yahweh, está muerto espiritualmente. Por eso las religiones engañan, mienten. Yo busco al santo, yo busco a la Virgen, yo busco a esta imagen, etc. Y tengo paz, y tengo una intimidad con Dios, con el Creador. No, mentira, engaño. Solamente podemos entrar a la presencia del Creador, de Yahweh, el verdadero Elohe, de todos los dioses del mundo, por medio de su Hijo. Por eso dice la Escritura, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, dice el Mesías, no en otro nombre.
Y más adelante estaré con un mensaje que va a ser tremendo con respecto a los dioses y a los santos. De entender la verdad del gran engaño que Satanás está haciendo. Entonces, tenemos que entender qué es la muerte espiritual. Y para entenderla tenemos que ir al principio. Pablo dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Yahweh, ¿qué es la palabra regalo? Gracia, en hebreo es gesed, favor inmerecido. Pero el favor de Yahweh es vida eterna. ¿En quién? En Yahshua, en su Hijo, el Salvador. Entonces, Yahweh determina que todo pecado tiene una consecuencia y que la paga del pecado es muerte. ¿Pero qué muerte? Muerte física y por consecuencia muerte espiritual. Y esto es algo que tienen que entender aquellos que son hijos de Yahweh y que caminan con Yahweh. Si ustedes fueron libertados de la esclavitud del pecado, si creyeron en el Mesías, si recibieron al Espíritu, si volvieron a nacer y empezaron a tener una vida espiritual con Yahweh, no den lugar al pecado. No den lugar a cosas que los alejan de Yahweh. No dejen de buscar al Padre. No dejen de tener intimidad con el Padre, porque si no van a morir espiritualmente. ¿Y qué es morir espiritualmente? Cuando ya caminamos con Yahweh, dejar de tener intimidad con el Padre. Dejar de escuchar la voz de Él por medio de su ruaj, de su espíritu. Por eso tenemos que ver la muerte espiritual en dos planos. Todo aquel que nace sin conocer a Yahweh ya nace muerto espiritualmente, pero aquel que conoce la verdad y está en la luz puede tener intimidad con Yahweh y descuidarla y dejar de buscarlo y se puede ir secando y se puede ir muriendo espiritualmente. Y Yahweh me decía que en estos tiempos muchos de sus hijos se están muriendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque están tan afanados en las cosas de este mundo, tan preocupados por las cosas de este mundo, que no clavan rodillas espirituales delante de Él. No lo buscan a Él como prioridad. Y Yahshua dijo claramente, busquen primero el reino de mi Padre. ¿Cuál es el reino de su Padre, de Yahweh? Yahshua. Por medio de Yahshua podemos acceder a Yahweh. Y nosotros estamos tan doctrinados y tan estructurados, porque muchos han salido de la religión, pero siguen estructurados mentalmente, que ven el mundo físico antes que el mundo espiritual. Y Yahweh quiere que sus hijos tengan una vida espiritual con Él. Y que no se sequen espiritualmente y que no se mueran espiritualmente. ¿Por qué? Porque esa no es la voluntad de Yahweh. Miren lo que dice Proverbios. Proverbios 8:36 dice Salomón, el que peca contra mí a sí mismo se daña. ¿Por qué? Porque lleva muerte. Yahweh no quiere que el ser humano peque. Yahweh no quiere que sus hijos pequen. Porque el pecado trae ruina, el pecado trae muerte, no solo física, también espiritual. Por eso sigue diciendo Pablo, porque muchos tienen la mente entenebrecida. ¿Y qué es entenebrecida? Oscura, en tinieblas, que no se puede ver. Tienen la mente totalmente cegada, oscura, sin entendimiento. Y tenemos que saber que si caminamos con Yahweh, nuestra mente tiene que ser la mente del Mesías. ¿Y de qué manera? A través del Espíritu de Yahweh y a través de su palabra. Y Pablo dice, cuidado porque muchos tienen la mente bloqueada o en oscuridad, en tinieblas. Y están alejados de la vida de Yahweh.
están alejados, están muertos espiritualmente. Muchos están secos. Y Yahweh dice, es tiempo de que vuelvan al primer amor, es tiempo de que me vuelvan a buscar, es tiempo de que vuelvan a pasar tiempo conmigo, porque si no me buscan, cuando vengan los tiempos difíciles en la tierra, no van a poder soportar. Y Él quiere que sus hijos se nutran en la vida espiritual. Y nosotros, aquellos que conocemos la verdad, que caminamos en el camino de Yahweh, que conocemos la verdad de Yahweh, estamos en la luz, tenemos que entender que tenemos que tener una vida espiritual. Ahora, ¿quién es el responsable? No es el pastor, no es el siervo, no es aquel que te ayuda, no es aquel que te comparte una palabra, es cada uno de nosotros. Nosotros, vos, yo, cada uno de nosotros somos responsables de tener una vida espiritual. Si nosotros cada día no tenemos un tiempo con el Padre, un tiempo con su palabra, un tiempo en el Espíritu, nuestra vida espiritual se va a secar y se va a morir. Si vos no te pones firme y no te decidís a hacerlo, el enemigo va a venir y te va a destruir. Y nadie va a venir a hacerlo por vos. Por eso Yahweh está hablando fuerte. ¿Por qué? Porque no solo le está hablando a los que no le conocen, que están muertos espiritualmente, sino para los que ya están en la verdad, que no se mueran espiritualmente. Lo peor que hay es que teniendo una vida espiritual, terminemos con una muerte espiritual. ¿Y qué es una muerte espiritual? No tener intimidad con Yahweh, no escuchar su voz, no saber lo que Él piensa de mí, lo que Él quiere de mí. Poder ya tener una vida en oscuridad y en tinieblas y tener el entendimiento entenebrecido. ¿Puede pasar eso en un hijo de Yahweh? Claro que sí, porque se van descuidando. Porque van dejando la intimidad, van dejando la relación. Lo mismo pasa en un matrimonio. Si en un matrimonio no hay amor, no hay intimidad, no hay comunicación, no hay sexo, si en un matrimonio no hay una sola carne, no funciona. Y lo mismo pasa con nuestro Padre, lo mismo pasa con su Espíritu. Por eso dice Pablo, cuidado, porque muchos viven apartados de la vida de Yahweh por causa de la ignorancia. ¿Qué ignorancia? Ignorancia espiritual. Y no solo eso, por la dureza de su corazón. ¿Y cuál es la dureza del corazón? Y eso es un mensaje que voy a dar la semana que viene. Por el pecado, por el orgullo. Cuando Yahweh te está hablando y no quieres reconocerlo. Cuando Yahweh te está hablando y te entra acá y te sale por acá. Cuando el Padre te está hablando y vos decís, y no me está hablando, no sé, no me está hablando. Y te está hablando. Ese es el duro de corazón, el que no quiere entender que Yahweh te está marcando qué tenés que hacer, que Yahweh te está diciendo que tenés que dejar, que tenés que obedecer. Entonces es importante entender que Yahweh quiere que sus hijos tengan una vida espiritual. Y tener una vida espiritual no significa encerrarme en una iglesia, en una quejilá. Está bien congregar a aquellos que lo puedan hacer físicamente, pero tener una vida espiritual con el Padre a través de su Espíritu es cada día en donde uno pueda tenerlo. Tener una vida espiritual es todos los días, pero tener una relación con Él también donde uno se mueva. Porque nosotros donde estemos en el nombre de Yahshua, si nos presentamos delante del Padre, Él nos va a escuchar y el Espíritu de Yahweh nos va a responder. Por eso dice Pablo, Efesios 2:1, estábamos muertos, dice Pablo, por nuestros pecados y maldades. ¿Qué muertos? Espiritualmente. Por causa del pecado y la maldad del hombre, y cada vez vemos que la tierra está más en pecado y más en maldad, estamos muertos espiritualmente, dice Pablo.
Estábamos muertos por nuestros delitos, por nuestros pecados, por nuestras maldades. Caminábamos como la corriente de este mundo. ¿Y qué significa esto? Bajo oscuridad, bajo tinieblas, bajo pecado. Todo aquel que camina bajo oscuridad, tiniebla y pecado, están muertos espiritualmente. Y termina diciendo Pablo, conforme al Dios de este mundo, Satanás. Todo aquel que camina bajo la muerte espiritual, bajo el pecado y la maldad, son esclavos de Satanás, del Dios de este mundo, que opera, dice Pablo, en los que están en tinieblas. Y esto es importante entender. Dice que opera. ¿De qué manera Satanás opera? ¿Qué es operar? Trabajar, dominar, operar una máquina, operar en sí una cirugía, es tocar, es hacer, dominar. ¿De qué manera opera Satanás en este mundo? Por medio de sus demonios, por medio de sus servidores. ¿Y de qué manera lo hace? ¿De qué? De que no gobierna a las personas por medio del pecado. Ahora, el que está en la luz, el que está en la verdad, el que tiene a Yahshua, el que tiene el Espíritu de Yahweh, puede ser atacado. Claro que sí. Puede ser en sí golpeado en batalla, en lucha, pero no puede operar sobre nosotros. El problema es cuando nosotros le damos lugar al pecado. Y no estoy diciendo de equivocarnos, todos podemos cometer errores, pero ya cuando le damos lugar al pecado para que vuelva a esclavizarnos, ahí es donde Satanás va a venir a atacarnos y va a querer operar, manejar nuestra vida. Entonces Pablo dice, cuidado, ustedes estaban muertos espiritualmente, pero ahora tienen que entender que no, porque los que están muertos espiritualmente son los que van tras la corriente. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Ah, ¿lo hacen todos? Yo lo hago. Hoy está de moda ciertas cosas, listo, vamos a hacerlo. Conforme al Dios de este mundo que opera en tinieblas. Entonces, tenemos que ver dos conceptos. Todo aquel que no conoce a Yahweh está muerto espiritualmente y que por medio del Mesías puede volver a nacer y tener una intimidad con Yahweh. Es imposible tener una relación con Yahweh sin volver a nacer. Y si no volvemos a nacer por medio de la sangre del Mesías, creyendo que lo que Él hizo por nosotros, es imposible que el Espíritu de Yahweh venga y podamos volver a nacer. Y ser de creación de Yahweh a ser hijos adoptados por Él. Por eso sigue diciendo Pablo, Romanos 5:12, porque el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y entró también la muerte por el pecado. Entonces, ¿qué trae la muerte? La muerte trae muerte física y muerte espiritual. Así la muerte entró a todos los hombres porque todos están bajo el pecado. La palabra de Yahweh es clarísima. Pablo es claro cuando está hablando de la muerte espiritual. Todos nosotros, antes de conocer a Yahweh, antes de conocer a Yahshua, estábamos muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana caída en rebeldía genéticamente venimos arrastrando esa falencia que cometió Adán desde ese tiempo, más de 4.000 años para atrás, casi 5.000 años, que estamos ya llegando al 6.000 años, según el calendario hebreo. Tenemos que entender algo. Por medio de Yahshua podemos volver a nacer y vivir espiritualmente. Pero es la única manera. Por eso dice Pablo, así la muerte entró a todos porque todos estaban bajo el pecado.
Y muchas veces cuando hablo de estos temas hay hermanos que me preguntan, y bueno, pero si nosotros aceptamos a Yahshua, al Hijo de Yahweh, volvemos a nacer, tenemos al Espíritu de santidad, tenemos una vida espiritual, ¿por qué envejecemos? ¿Por qué? La naturaleza ya está caída. Cuando Yahshua regrese en las nubes, los muertos en él resucitarán primero, los que estén vivos serán juntamente levantados con él, con ellos en las nubes, y nos juntaremos con él, y ahí sí seremos transformados en una nueva naturaleza. Ya no pecadora, ya no caída, sino serán eterna, una naturaleza eterna, celestial, como lo era Adán antes de pecar, como son los ángeles del Mesías, de Yahweh, y como era el Mesías después de resucitar. Por eso sigue diciendo Pablo, la muerte y el pecado entró por un hombre, pero por un hombre vino el perdón, vino la redención, vino la salvación por medio de Yahshua. Él venció la muerte y resucitó al tercer día por medio del poder del Espíritu de Yahweh. Entonces, Yahshua pagó un precio que Adán había cometido, un gran error. Lo que Adán se equivocó, Yahshua vino a saldarlo. Por eso dice Juan capítulo 11, versículo 25, porque el Mesías dijo, yo soy, dice Yahshua, yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué? Porque el que cree en mí, ¿qué cosa? El que cree en mí, aunque esté muerto. ¿Y qué significa? Aunque esté muerto. Muerte física. Primera muerte. Aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Es decir, el que murió creyendo en mí, va a vivir, porque va a resucitar cuando yo regrese. Y el que esté vivo, no va a morir más. ¿Por qué? Refiriéndose a la segunda muerte. Y nosotros tenemos que entender algo. La Biblia, la palabra de Yahweh, nos enseña de dos muertes. La muerte primera, que es la física, y la muerte segunda, que es la muerte espiritual. Ahora, todo aquel, y esto es importante lo que voy a decir, todo aquel que viva en esta tierra sin conocer a Yahweh, sin aceptar a su hijo Yahshua, y que no volvió a nacer, esa muerte espiritual que tuvo desde que nació en esta tierra, luego va a tener que rendir cuenta delante de Yahweh en el gran trono blanco. Y por causa del pecado, por causa de esa muerte espiritual, que no recibió el perdón de pecados, que no recibió la sangre preciosa del Mesías para ser purificado, ese mismo pecado que gobernó toda su vida esa persona, lo llevará a la segunda muerte, que es el lago de fuego y azufre. Entonces, ¿es importante que un ser humano conozca al Mesías, al Salvador? Claro, porque la misma muerte espiritual que viviría todo este tiempo en la tierra, lo va a condenar después, porque Yahweh lo va a juzgar. Porque si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Y si no aceptan la sangre del Cordero, le espera la segunda muerte, que es el lago de fuego y azufre, donde todas las almas que no fueron perdonados sus pecados serán consumidos en un tormento y serán destruidas en el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Por eso dijo el Mesías, por eso dijo Yahshua, yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué resurrección? Porque aunque estén muertos por causa del pecado de Adán, yo los voy a resucitar. Y ya no van a estar en una naturaleza caída corrompida, sino que yo, por medio del Espíritu de mi Padre, le daré una nueva naturaleza. Ya no es una naturaleza que se enferme, ya no una naturaleza totalmente fallida, que peque, que haga lo malo, sino será Kadosh, santo y eterno. Por eso dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. No la vida de este mundo, la vida eterna. Y el Mesías es claro cuando habla de la muerte.
Por eso decía Pablo, para mí el morir es ganancia. Si yo me muero en esta tierra, es ganancia, porque me voy a dormir esperando que mi Salvador regrese. Por eso Yahshua claramente hablaba acerca de la salvación. Hay muchísimos versículos que hablan de la salvación. Mateo capítulo 16, versículo 25. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que quiera perder su vida por mi causa, ¿qué significa esto? Testimonio. La encontrará. ¿Qué es la salvación? La salvación es cuando nuestra vida es totalmente entregada al Mesías y seguimos sus pisadas para ser discípulos de Él. Pero si queremos vivir nuestra vida en nuestros proyectos, nuestras metas, en una vida natural, no espiritual, en una vida de muerte espiritual, pero un bienestar físico, y en una vida espiritual de santidad conforme a Yahweh, ¿qué va? Dice ahí, la perderá. ¿Cuántas personas deciden vivir bien en este mundo y no caminar según la voluntad de Yahweh? Prefieren vivir muertos espiritualmente, pero tener comodidades, tener en sí lujos, tener... Y no estoy diciendo que uno luche de querer vivir mejor, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo de lo que el pecado te puede ofrecer. El pecado te va a querer llevar a vivir una vida muerta, espiritualmente hablando. Pero la santidad te va a llevar a vivir una vida espiritual, en obediencia y conforme a Yahweh. Entonces él dice, todo aquel que quiera vivir su vida totalmente terrenalmente hablando, la va a perder. Pero aquel que la pierda, ¿qué es perder? Entregar todo a Yahweh. Y vivir una vida espiritual, aunque cueste, aunque sea difícil, aunque no va a ser fácil, la va a salvar. La va a salvar. Va a ser salvo. Por eso dice claramente la Escritura, dice Yahweh, yo no quiero la muerte de nadie. No quiero la destrucción de nadie. No quiero que ningún alma caiga al lago de fuego y azufre. Porque Él quiere que todos sean salvos. Pero el ser humano decide quién salvo y quién no. Libre albedrío. Libre elección. Yahweh le da al ser humano. Por eso dice, arrepiéntanse y vivirán. Por eso dice Mateo capítulo 10, versículo 28, no teman a los que pueden matar el cuerpo. Preocúpense por aquel que puede destruir el alma. ¿Por qué? ¿Qué significa destruir el alma? La segunda muerte. El lago de fuego y azufre. No te preocupes si en esta vida no vivís una vida buena o te matan. Mientras que tu alma sea salva, mientras que haya tenido una vida espiritual con Yahweh en esta tierra, es lo más importante. ¿Por qué? Porque preocupate por aquel que tiene autoridad para destruir las almas en la segunda muerte, en el lago de fuego y de azufre. Por eso es muy importante que aquel que conoce a Yahweh tenga una vida espiritual. La vida espiritual depende de nosotros. Nosotros somos responsables de alimentar esa vida espiritual. Si nosotros no lo hacemos, nadie va a venir a hacerlo por nosotros. Por eso dice Juan 3:16. Porque Yahweh así amó a la humanidad que dio su único hijo para que todo aquel que crea en él, como es la salvación, que crean en él, en el Hijo, en Yahshua, no se pierda. ¿Y qué es no perderse? La muerte espiritual, la muerte del alma en el lago de fuego y azufre. No se pierda en el lago de fuego y azufre, en la segunda muerte, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué? Hechos 4:12, porque no hay otro nombre
que pueda darnos salvación. Nombre sobre todo nombre, Yahshua. En el hebreo, nombre correcto en hebreo, que significa el yo soy, salva. Y ese yo soy es Yahweh. Yo soy, el Yud-Hei Vav-Hei, el yo soy el que soy, no hay otro como yo. Trae salvación. Porque solo en él hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y el que sea vencedor no sufrirá la segunda muerte, dice Apocalipsis 2:11. ¿Quién es el vencedor? El que hace buenas obras, el que se porta bien, el que obedece. No, es aquel que ha recibido la sangre del Cordero, es aquel que realmente ha sido salvo por medio de la fe en Yahshua. Es aquel que volvió a nacer espiritualmente y empezó a tener una relación con el Padre, con el Creador, por medio de su Espíritu. Ese es aquel que va a ser salvo y ese es aquel que no va a sufrir la segunda muerte. Por eso tenemos que entender qué importante es la vida espiritual y que hoy millones de personas viven una muerte espiritual y aún dentro del pueblo de Yahweh hay muchos hijos de él que se están muriendo espiritualmente. Y Yahweh te dice, despierta, despierta, date cuenta, te estás secando. Te estoy hablando y no me estás escuchando. Te estoy buscando y me estás dando la espalda. Despierta, alimenta tu vida espiritual. Búscame de corazón, búscame de madrugada. Inclina tus rodillas, inclina tu corazón, porque yo quiero hablarte. Yo quiero manifestarme. Mi espíritu está contigo, pero no estás teniendo una intimidad conmigo. Yahweh está hablando a que sus hijos tengan una vida espiritual. ¿Por qué? Porque muchos saliendo de esa muerte espiritual, que volvieron a nacer y empezaron a tener una vida espiritual, hoy se están secando, hoy se están muriendo. ¿Por qué? Porque están más preocupados en el mundo físico que en el mundo espiritual. Se están preocupando más en los problemas personales que en la voluntad de Yahweh. Se están preocupando más por en sí querer ser felices en este mundo y no obedecer a Yahweh. Por eso dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Porque los santos vivirán la primera resurrección. Y la muerte segunda, ¿cuál es la muerte segunda? El lago de fuego y azufre. No tiene autoridad sobre los hijos de Yahweh. ¿Quiénes son los santos? Los que tienen a Yahshua, los que han nacido de nuevo. ¿Quiénes son los santos? Los que caminan con Yahweh, los que tienen una vida espiritual con Yahweh, los que tienen una relación con Yahweh. Dice que ellos van a vivir la primera resurrección. Y esto es importante de entender. En el libro de Apocalipsis que di el año pasado, ahora lo estoy volviendo a publicar, enseñó claramente, hay dos muertes y hay dos resurrecciones. La primera muerte física, la segunda es el lago de fuego y azufre, que es la destrucción del alma. El alma no es eterna, el castigo no es eterno, el alma es destruida en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay dos resurrecciones. La primera cuando Yahshua regrese, los muertos en Yahshua y los vivos serán juntamente levantados y transformados para vivir con él en el cielo. Y la segunda resurrección son todos los que murieron en esta tierra que vivieron una vida en muerte espiritual. Serán juzgados en el gran trono blanco por sus pecados y por causa del pecado es muerte. Entonces, no solo vivieron la muerte espiritual en esta tierra, no fueron perdonados, no fueron salvos por Yahweh, ni en el antiguo pacto, ni en el nuevo. Entonces, por causa del pecado, entrarán a la segunda muerte,
que es el lago de fuego y azufre, que es la destrucción de las almas. Que ahí caerá Satanás, el falso profeta, la bestia, y todo aquel que sirvió a Satanás será destruido en el lago de fuego y azufre. Por eso termino con este versículo, Apocalipsis 21, versículo 8. Los pecadores, los que practican el pecado, los que están bajo la ley del pecado, porque la ley del pecado es muerte, su final, todos los que murieron espiritualmente, es decir, tuvieron una vida acá, pero muertos espiritualmente, que no volvieron a nacer, que no tuvieron la posibilidad de volver a nacer, ellos caerán en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces es muy importante entender este mensaje. La muerte espiritual, todo aquel que la viva en esta tierra y no reciba el perdón de sus pecados, que la sangre de Yahshua pueda limpiarnos de toda condenación, esa muerte espiritual, cuando llegue la hora de morir, van a tener que vivir luego la segunda muerte, que es el lago de fuego y azufre. Por eso la salvación y el perdón de pecados solamente está en creer en el Hijo de Yahweh. Y nosotros que conocimos a Yahweh, que estamos en la luz, que caminamos en la verdad, que hemos vuelto a nacer, no vuelvas para atrás. No te seques espiritualmente. No descuides tu vida espiritual. No le des lugar a la muerte espiritual, porque por causa del pecado vas a volver para atrás. Y si no lo haces, si no te corregís, si no te ordenás espiritualmente con Yahweh y no tenés una intimidad con Él y no tenés una vida espiritual con Él, el pecado te te dará esclavitud nuevamente, y cuando llegue eso vas a tener una muerte espiritual. Y ahí va a ser muy difícil volver a retomar. Porque lo que más cuesta en sí, conociendo la luz, conociendo la verdad y volver a las tinieblas, es retomar a la luz. Es lo que más cuesta. Entonces Yahweh te está hablando y te está diciendo, no descuides tu intimidad conmigo, no descuides en sí el buscarme, el adorarme, el escudriñar mi palabra. No descuides tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque lo que Yahweh no quiere es que teniendo una vida espiritual vuelvas a la muerte espiritual. Y hay hermanos que pueden decir, sí, pero si tenemos el espíritu de Yahweh, ¿cómo podemos morirnos? Porque la muerte espiritual es falta de relación, falta de intimidad con Yahweh, es falta de intimidad con su espíritu. Todo aquel que tiene una vida espiritual tiene los dones ejercitados, dice la Escritura. Discierne lo bueno y lo malo, lo que es luz y tinieblas. Todo aquel que no tiene una vida espiritual no sabe si Yahweh le habla o no. No puede discernir si el ataque viene de Yahweh, permitido por Yahweh, que es de Satanás, o porque es consecuencia del pecado de uno. Está en sí limitado espiritualmente. No sabe bien los dones que tiene. No sabe bien si es tiniebla, si es luz lo que está pasando. Está confundido, está confundida. Esas son señales que te está secando espiritualmente. Y Yahweh te está diciendo, vuelve a buscarme, vuelve a pasar tiempo conmigo, vuelve a tu primer amor, abre tu corazón, búscame y vuelvas a tener una vida espiritual. Y lo que Yahweh quiere es que camines con Él en esta tierra por medio de su Hijo a través de su Espíritu. Y este mensaje también es para todo aquel que no conoce a Yahweh. Que deje de vivir su vida en pecado, en esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque si se muere, va a tener que vivir la segunda muerte, que es la destrucción del alma. Y Yahweh es justo. Antes que Yahweh sentencie un juicio
que sentencia el alma de alguien, primero tiene que pasar por un juicio, por un filtro. Y el pecado, la ley de pecado es clave. El que no recibe perdón de pecado, le espera la muerte. Entonces el ser humano que hoy vive en esta tierra, que no conoce a Yahweh, que no ha aceptado a su Hijo, está en grave peligro. Porque está muerto espiritualmente por medio del pecado, por medio de nuestra naturaleza que ya está corrompida y caída. Y no solo eso, le está esperando la segunda muerte, que es la destrucción del alma. Cuando leemos la Reina Valera, que es la versión que más conocemos nosotros, está mal traducido, porque dice que el tormento será por los siglos de los siglos. En realidad, ese está mal traducido. En sí, el lago de fuego de azufre va a ser sufrimiento, va a ser dolor, va a ser angustia, crujir de dientes, pero esas almas serán consumidas, serán destruidas para siempre. Y luego habrá cielo nuevo y tierra nueva, y todos aquellos que sean en sí parte del pueblo de Israel, estén dentro de la Nueva Jerusalén y sean salvos por medio de la sangre del Cordero, y que han recibido la oportunidad de ser en sí personas con vida espiritual en esta tierra, por medio y gracias al Mesías, a su sacrificio, y luego vida eterna con Yahweh y con su Hijo, y con su Espíritu. Así que damos gracias al Padre por este mensaje. Espero que haya sido de bendición. Damos gracias a Yahweh por poder predicar su palabra, su verdad. Comparte este mensaje. Espero que el Padre te haya hablado, que hayas entendido lo que es la muerte espiritual, tanto para el que no conoce a Yahweh y para aquel que conoce a Yahweh. Así que no descuidemos nuestra vida espiritual. De nosotros depende alimentarnos espiritualmente cada día. Alimentarnos de la palabra, alimentarnos de la oración, que es el oxígeno espiritual, y alimentarnos de la adoración a Yahweh, que es en sí el renuevo espiritual que todos nosotros necesitamos. Así que Yahweh te bendiga. Damos gracias entonces al Padre. Saludos desde Estados Unidos, Arizona, Phoenix. Seguimos adelante en la senda antigua, que la próxima semana seguiremos con más mensajes de parte de Yahweh. Seguiremos con las escuelas. Estamos ya avanzando en la escuela del ministerio y la escuela de niños los días jueves. Así que abrazo grande. Yahweh te bendiga. No bajes los brazos. Seguí adelante. Busca de Yahweh. Alimentate de Él. Y que puedas tener una vida espiritual firme en Él, firme en su espíritu y firme en su palabra para poder cumplir su propósito de Él en nuestra vida y en esta tierra. Así que abrazo grande, Yahweh te bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones. Shalom.